Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, 23 y 24. ¿Los encontraron? Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón en esta mañana a recibir la palabra, amados. ¿Qué dice la palabra de Dios en este lugar? Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. ¿Lo volvemos a leer para entenderlo? A ver, leámoslo otra vez. ¿Qué dice la palabra? Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y amén. Gloria al Señor. Voy a hablar en esta mañana, aprovechando de que hoy tenemos la megacasa. Dije, ¿qué tema puedo predicar en una megacasa? Que tenga que ver con el tema de megacasa, ¿cierto? ¿Y cuántos se han sentido gozosos de servir en la megacasa? Gloria a Dios. Yo sé que a muchos de nosotros es el primer ministerio quizás que tenemos la oportunidad de servir, ¿no? Servimos de pronto cantando o orando por la ofrenda, o tenemos el privilegio de dar la bienvenida. Amén. La dinámica, también tenemos el privilegio de, ¿qué más? De la refrigerio, de la oración. ¿Y cuántos se han sentido bendecidos? Hermano, yo quiero de verdad motivarlos a que lo sigan haciendo y lo hagan con corazón. Y este es el primer momento, digamos, en que cuando una persona no asiste a la iglesia, sea como la primera cosa que hace para poder servir dentro de la iglesia. Esa es la idea. Y quiero compartir acerca del tema: sirve a Dios con el motivo correcto. Sirve a Dios con el motivo correcto. Amén. Dígale a su vecino: sirve a Dios, pero con el motivo correcto. Amén. Y es una necesidad, hermanos. La obra de Dios necesita obreros. Dije que la obra de Dios necesita, ¿qué? Obreros. Y bien decía el Señor una vez, le dijo a Isaías, la mies es mucha. Bueno, no fue Isaías, pero Isaías le comentó: y Señor, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Y el Señor le preguntó a Isaías en Isaías 6, y Isaías respondió: Señor, envíame a mí, yo soy la persona que yo siento servir. Amén. Así que es una buena tarea pensar servir al Señor. Y fíjense que quiero decirles algo. Quiero comenzar ilustrando este mensaje con una frase. Esta frase, no sé quién la dijo, es un autor anónimo, pero lo dijo así, abro comillas, dice: la belleza de una vida desinteresada es servir a Dios y a la gente sin esperar nada a cambio. ¿Cómo fue que dijo él? La belleza de una vida desinteresada es servir a Dios y a la gente sin esperar nada a cambio. Wow, piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que quiso decir el autor allí? Dice que si tú tienes una vida desinteresada, lo mejor que puedes hacer es servir al Señor y a las personas sin esperar nada, ¿qué? A cambio. Y creo que tiene mucha razón, ¿verdad? ¿Sabe? Muchas personas, cuando he visto a lo largo de mi tiempo de pastor, no solo en nuestra iglesia, sino también en otras iglesias, he visto que muchas personas se cansan de servir al Señor. Hay mucha gente que se cansa de servir al Señor, y cuando usted indaga acerca de por qué se cansan de servir al Señor, siempre hay un común denominador. El común denominador es que ellos hacen las cosas esperando una recompensa. Hacen las cosas porque se desaniman de no recibir una gratificación inmediata a lo que están haciendo. ¿Me entienden? No sé si estoy haciendo claro en lo que estoy hablando. Hay muchas personas que sirven en las iglesias, pero muchas personas se desaniman y no quieren servir más. Es más, se entregan sus ministerios, y la razón por la cual lo hacen tiene que ver muchas veces porque están esperando una recompensa por lo que hacen. ¿Y por qué sucede esto, amados? Preguntémonos por qué la gente entrega ministerios. La gente entrega ministerios porque hacen las cosas
con el motivo incorrecto. ¿Qué fue lo que dije? Hace las cosas ¿qué? Con la motivación incorrecta. Y fíjense que entre muchas cosas usted puede llegar a la conclusión de que cuando la gente sirve en la iglesia, algunas personas quieren alcanzar una posición o quieren alcanzar un reconocimiento o quieren alcanzar ganancias o cualquier cosa. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No debe ser la motivación alcanzar nada. Tú sirves al Señor y la recompensa viene ¿de quién? Del mismo Señor. Cuando Pablo le escribe esta carta a los colosenses, él empieza esbozando primero una felicitación a ellos por cuanto ellos se entregaron completamente al Señor. Pero el entregarse completamente al Señor no significa, por tanto, que estés absolutamente bien con el Señor. ¿Me entiende? Ayer en el ayuno definíamos algo, y es que muchas veces somos probados en los momentos donde estamos bien. La prueba, regularmente hemos cometido el error de asociarla siempre con dolor. La prueba la hemos asociado siempre con escasez, enfermedad, y cuando te preguntan a ti qué pasa, y tú estás diciendo estoy pasando por una prueba. Pero te voy a decir algo, la prueba más grande y en la cual muchos cristianos caen no es en el dolor, no es en la escasez, no es en ese tipo de cosas. La prueba más grande es cuando tú estás bien o crees estar bien, cuando tu salud está bien, cuando tus relaciones familiares están bien, cuando tus finanzas están bien. Porque ¿qué pasa? Las personas cuando están bien en lo material tienden a olvidarse de Dios, tienden a alejarse de la iglesia. ¿Me explico? Esa es la prueba. Y fíjense, podemos decir, esas personas fallaron ahí. Ahora, pensemos un momento en aquellos que sirven dentro del pueblo, que están en un ministerio. Y entonces hay que evaluarnos continuamente si estamos obrando bien. Y fíjense que mucha gente, como bien decía, como comencé diciendo, mucha gente entrega el ministerio. Mucha gente dice, yo pastor, yo no quiero servir, pastora, yo no me siento digno. Y sabe una cosa, realmente no es tanto sobre dignidad o indignidad, sino que esas personas buscaban o tenían expectativas de recibir una retribución en ese momento, la cual no recibieron y la cual los llevó al desaliento. Eso se llama, bíblicamente, técnicamente llaman obras muertas. Digan conmigo, obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Escuche, voy a definir qué es obra muerta. Obra muerta es todo aquello que hacemos en nuestras propias fuerzas. Es todo aquello, mi amado hermano, que no es iniciado por Dios. Es cualquier cosa que hacemos en el momento equivocado, con el motivo equivocado y con la intención equivocada. Si Dios te puso en esta iglesia a servir, tienes que evaluarte continuamente. ¿Lo hago para ti, Señor, o lo hago para que la gente me vea o para recibir reconocimiento? Una vez yo escuché a una persona decir, no en nuestra iglesia, decía, yo empiezo lavando baños en la iglesia, yo empiezo sirviendo como mujer o sirvo como limpiando el edificio, porque tengo mi sueño ser algún día pastor. ¿Me entiende? De pronto usted lo escucha y suena como bonito, ¿no? Suena a una persona muy humilde, pero ya empezamos mal, porque la motivación de él no es la correcta. ¿Qué quiere decir? Que él hace las cosas es porque tiene un objetivo, ser pastor algún día. No es así como funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios, donde Dios te puso, ese es tu lugar. ¿Me entiendes? No todos tienen un llamado pastoral. No todos tienen un llamado a ciertas tareas administrativas, pero Dios te dio unas habilidades y unos dones que tienes que desarrollar donde Dios te puso. Porque eso es el inicio del orgullo y la soberbia. Usted me preguntará, mi pastor, pero usted cuenta continuamente cuando usted empezó aquí en la iglesia, empezó limpiando la iglesia. Sí, es verdad, pero yo no tenía como propósito ser pastor, fíjese. Ni estaba detrás del pastor Enrique diciéndole, mire, yo ya limpié las sillas, pastor, ¿cómo me quedó el piso? Téngame en cuenta, pastor, téngame en cuenta. Nada más. Yo nunca pensé eso, ni mi esposa se la pasó por la cabeza decir, es que estemos las cosas porque algún día vamos a ser pastores. Realmente no fue así el proceso. Si usted tiene esa mentalidad de pensar que algún día va a ascender en las cosas del Señor por lo que usted hace,
Quítese esa mentalidad porque Dios no la consiente. Porque va a llegar el día en que si no se logra que usted logre eso que usted soñó, entonces usted se va a desalentar. Yo le voy a decir una cosa, hay más premios y recompensas para aquellos ministerios que están detrás de escena que para aquellos ministerios que son visuales. Es mucho mejor. Y ahora, cuando pensamos de esa manera, decimos que estamos haciendo obras muertas. Y las obras muertas, déjeme decirle, cuando usted hace las cosas para que lo vean o para que lo aplaudan o para que lo miren o para que lo tengan en cuenta cualquier cosa, esas obras muertas no tienen ningún tipo de recompensa de parte de Dios. Son obras muertas. Son obras muertas. ¿Por qué? Son obras muertas porque todos nosotros vamos a comparecer ante un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. Todos sin excepción vamos a comparecer ante un juicio y en ese juicio, mis queridos hermanos, entonces vamos a mirar cuáles son las cosas que hicimos y con qué intención las hicimos. Ahora quiero ilustrar con esto, por favor, ahora su Biblia en la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5 y vaya buscando el versículo 10 y léalo conmigo, por favor. Segunda carta a los Corintios 5:10. ¿Qué dice la Biblia? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante un tribunal, amados hermanos. Ahora, vaya conmigo a Romanos 14:12. Romanos 14:12, dos libritos antes, Romanos 14:12, y vea cómo dice el apóstol Pablo también acerca de lo mismo. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, dará a Dios cuenta de sí. Amén. ¿Cuántos creen que vamos a presentarnos delante de un tribunal? Usted y yo nos vamos a presentar delante de un tribunal, amados hermanos. O sea, usted no lo cree. Usted dirá, ¿pero qué? ¿Pero pastor, por qué? Si yo no hice nada malo. No, no es porque hayas hecho algo malo, sino porque el Señor nos ha confiado cosas. Cuando te entregaste a Cristo, cuando tú te arrepentiste y cuando te hiciste cristiano, entonces el Señor también te dio a ti dones y te dio talentos. Y entonces esos dones, esos talentos, todo lo que Dios te ha dado, todo no es tuyo, sino que tienes que entregarle cuentas al Señor. ¿Cuándo serán esas cuentas? Cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo. Ahora, alguien preguntaba, la pregunta que al Señor le va a hacer en aquel día es que todos vamos a dar cuenta de esos dones y talentos. Él va a preguntarnos y va a decir, ¿qué hiciste con esos dones y talentos que yo te di desde el día que te hiciste cristiano? Y todos vamos a ser juzgados, amado hermano. Todos vamos a tener que responder al Señor. Cada uno en particular responderá de manera individual, porque esto no va a ser grupal, de manera individual. Así que tú no le puedes echar culpa a tu marido, ni marido le puedes echar a tu mujer la culpa de que no hiciste las cosas porque él o ella son dominantes, sino que cada uno de nosotros tendremos que entregar cuentas a Dios. Ahora, alguien preguntaba, pastor, pero en ese orden de ideas, entonces, ¿qué es el tribunal de Cristo? Bueno, la palabra tribunal de Cristo viene de un término griego que se llama bema. Y esa palabra bema significa como una plataforma donde se dan discursos públicos. Es allí donde se va a entregar. Y entonces vamos a ver, el día que nos presentemos delante del tribunal de Cristo, todo lo que hayamos hecho desde que nos hicimos cristianos va a ser pasado por fuego. Todo lo que hicimos en nuestra vida como cristianos. Vaya conmigo, 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estoy leyendo 1 Corintios 3, 11. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué? La probará. Siga conmigo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, qué tremendo, porque en este momento tenemos que aprender a responderle al Señor.
O sea, algo que tenemos que aprender es, hermanos, a dar cuentas. Vamos a rendir cuentas. Y es algo que no nos gusta. No hemos sido educados para entregar cuentas a nadie. No nos gusta rendir cuentas. No nos gusta tener una persona arriba de nosotros, el cual nos esté exigiendo, nos esté diciendo, bueno, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Por favor, ven, nos sentamos juntos a hacer cuentas. Lo que pasa es que tenemos que entregar cuentas. Si tú no eres capaz de entregar cuentas a una persona de carne y hueso, entonces tampoco estarás capacitado para entregarle cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante estar bajo sujeción. Por eso cuando usted escuche acerca de algún pastor que dice, no, yo no tengo nadie sobre mí, no tengo nadie porque mis pastores Jesucristo, ojo, porque esa persona no está dispuesta a rendir cuentas. ¿Qué significa? Es una persona rebelde, y rebelde atrae rebeldes. Entonces el principio es que usted y yo tenemos que ejercitarnos para rendir cuentas. Entonces, fíjense que quiero explicarles algo, porque cuando Pablo menciona aquellos juicios que estaban pensados para los cristianos, pues estos juicios no son para condenar a los cristianos. En realidad son juicios que dan interesados en ver qué tanto hicimos nosotros en nuestra vida como hijos de Dios. Y note algo interesante. Este juicio, obviamente, la pregunta es, ¿Dios está interesado de acuerdo a este pasaje bíblico, más en la calidad que en la cantidad? Porque vean ustedes, si ustedes vuelven a retomar el texto bíblico de 1 Corintios, allí 3:11, vean ustedes que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cada cual sea, el fuego la probará. Escuche, qué tremendo, porque aquí está Pablo diciendo, nuestras obras van a pasar por el fuego, todos. ¿Te acuerdas de qué fecha te hiciste cristiano, hermano? ¿Te acuerdas desde cuándo te hiciste cristiano? Yo te hago una pregunta y contéstala tú mismo. ¿Tú has sido fiel durante todo este tiempo hasta hoy en tu vida como cristiano? Si se te puso a ti un privilegio de servir en la casa de fe, si se te puso a ti un privilegio de servir aquí en la iglesia, ¿con qué motivación lo estás haciendo? Porque si lo estás haciendo con la motivación incorrecta, decir, solamente lo hago porque la pastora me puso acá para que no me esté molestando, o lo estoy haciendo aquí porque mi mamá me obliga a venir, o lo estoy haciendo acá porque quiero ser pastor algún día, ¿estás haciendo realmente la motivación correcta? Esa es una pregunta que nos debemos formular todos nosotros. Y vean que por lo menos este texto bíblico nos da dos tipos de cosas. Número uno, por una parte, se menciona que hay oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y ¿qué? Piedras preciosas. Y fíjense que quiero decirles que normalmente lo que es esto, oro, plata y piedras preciosas, no se encuentran en pequeñas cantidades. No es algo común que se encuentren oro, plata y piedras preciosas. Pero el Señor quiere ver eso en ti, oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué significa? Que tienes que ser una persona diferente a los demás. Pero por otra parte, vemos que el otro segundo tipo de cosas que vamos a encontrar acá es madera, heno y hojarasca. Y es lo más común que usted puede encontrar. Vaya por todos lados y va a encontrar madera, heno y hojarasca. Lo que quiere decir que una persona que no es creyente solamente puede dar esas tres cosas normalmente, pero un cristiano está diseñado para dar piedras preciosas, oro y plata. Amén. Fíjense, la madera la conseguimos en grandes cantidades. La paja la encontramos en grandes cantidades. Y entonces fíjense que, de acuerdo a este principio, cada uno de nosotros tiene que probar su propio corazón en 4 áreas diferentes. Note algo. Porque en cada una de estas seremos probados o juzgados con fuego. Y de una vez el Señor nos está advirtiendo. Escucha lo que te estoy diciendo, no te distraigas, mírame a mí. Dios te está diciendo en esta mañana, quiero que te pruebes en 4 áreas que quiero que tú mismo te juzgues, para que cuando llegues ante mí, yo no tenga que juzgarte. ¿Y cuáles son esas 4 áreas en las cuales seremos probados o juzgados con fuego? De acuerdo al material que acabamos de describir, que es oro, plata, piedras preciosas o madera,
paja o heno, ¿cierto? Igual, o hojarasca, perdón. Entonces, según lo que Dios encuentre en ti y en mí, esas áreas vamos a ser recompensados por el Señor. Entonces, como te explico, el texto no dice que perderás la salvación. El texto dice es que perderás recompensas o las ganarás. ¿Cuántos quieren ganar recompensas? ¿Sabe una cosa? A mí me llama la atención porque Pablo en sus cartas regularmente menciona que él va detrás de la recompensa, va detrás de coronas. Él le preocupaban las coronas y por eso él tenía que autojuzgarse continuamente y estarse preguntando si lo que estaba haciendo lo hacía con un corazón correcto o incorrecto. Ahora quiero mencionarte estas 4 áreas. Voy a hablar de cada una. ¿Cuál es la primera área que tú y yo nos tenemos que juzgar, que también el Señor nos va a preguntar en el cielo? La primera cosa es la prueba de tus motivaciones. ¿La prueba de qué? De tus motivaciones o intenciones. Vaya conmigo a 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5 dice: porque aunque de mala nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahí está hablando de que Pablo continuamente se estaba midiendo en sus motivaciones. Escuche lo que le voy a decir. Te voy a hacer algunas preguntas. Levanten la mano los que están sirviendo actualmente. Abájenla, por favor. Levanten la mano los que desean servirle al Señor. Gloria a Dios. Lo felicito. Pero le voy a hacer unas preguntas y quiero que esas preguntas usted se las formule continuamente. El Señor quiere que tú continuamente te estés juzgando. La primera pregunta es: ¿por qué hago lo que hago para Dios? ¿Lo haces o lo haces para los demás? Pregúntate tú mismo. Regularmente uno sabe la respuesta correcta, ¿no? Y en un concurso de Biblia seguramente vas a decir: para Dios lo hacemos, pero en la realidad lo que haces, ¿lo haces para Dios? Segunda pregunta, ¿qué busco cuando sirvo en la iglesia? ¿Cuál es mi propósito cuando estoy sirviendo en la iglesia? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? Hay que preguntarnos cuál es nuestra motivación. Tercera pregunta: ¿busco ser reconocido por la gente? ¿Busco ser qué? Reconocido por la gente. O sea, si la gente no te reconoce, ¿tú seguirás haciendo las cosas con la misma entusiasmo o cambias? Si hoy en día, si haces una cosa para la iglesia, por ejemplo, una decoración, o de pronto pintaste la iglesia, o hiciste algo, no sé, algo, y nadie te dijo nada, ¿estarías dispuesto a seguir adelante? ¿Cuáles serían tus comentarios que saldrían de tu boca? Cuarta pregunta: ¿busco posición? ¿Busco una posición favorable? Quinta pregunta: ¿busco mi propia satisfacción o la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo? Buenas preguntas. Esas son preguntas que usted y yo tenemos que formularnos continuamente. Siguiente pregunta: ¿predico, enseño, oro, ayudo en la iglesia, ayudo a los hermanos para tomar alguna ventaja de ellos? Hay gente que yo he conocido que a las personas que vienen a las iglesias que no tienen nada que ofrecerles, muy pocos sirven, porque no tienen nada que devolverles. Pero cuando sabemos de alguna persona que tiene un cargo, una profesión muy prestigiosa, o quizás tienes una persona con más recurso económico, veo que mucha gente se va detrás de ella. Venga, le tiene un tinto, venga, le invito a una empanada, mire, le traje este detalle. ¿Por qué haces eso? ¿Aló? Siguiente pregunta: ¿busco ser afirmado por los pastores para que me promocionen o simplemente busco servir a Jesús con sinceridad de corazón? ¿Ah? ¿Cómo te parece? Siguiente pregunta: ¿estoy más interesado en las posiciones que son visibles y no me interesa servir detrás de bambalinas?
Yo traje sociedad bíblica y siempre hacíamos esta pregunta a los jóvenes que asistían a las reuniones de jóvenes en las iglesias. Y siempre se hacía algo que se llama como una búsqueda de talentos. Hacían concurso y en las iglesias se hacía y se invitaba, bueno, tienes un talento, ven, lo expones acá, y la gente venía, la familia venía y miraba, y curiosamente el 90% de las personas que querían servir en la iglesia solamente estaban en la música. Cantaban, otro predicaba, pero nadie decía, oiga, yo quiero limpiar el baño hoy. Oiga, yo quiero servir arriba en la cocina, o quiero hacer algo que no sea tan visible, o quiero ser maestro de niños. Y hoy dice algo que es tremendo, porque un ministerio que es poco deseado es el ministerio de los niños. Pero es el ministerio que más premiado viene de Dios. Wow, usted me preguntaba por qué. Ay, no, pero es que yo los niños no me los aguanto. Es que los niños son canzones, es que los niños son molestos. Y buscamos muchas veces, uno se encuentra que las personas están buscando más visibilidad, que la gente los escuche como oran, que la gente los escuche como cantan, que la gente vea qué lindo canta, ese canta mejor y predica mejor que el pastor, ese debería ser el pastor. Mucha gente busca eso. Mucha gente busca eso, pero inmediatamente el Señor nos dice, mira tu corazón porque donde te puse está ahí. Yo bendigo más los ministerios que están detrás de bambalinas. ¿Sí? Pregúntate, ¿sirves a Dios, a las personas por amor o movido por intereses personales? Porque el servir a Dios con el motivo correcto me garantiza un galardón en los cielos. Pero con un motivo incorrecto es una obra muerta, la cual no tiene ningún tipo de recompensa. Dios te va a recompensar no solamente en el cielo, sino también te la asegura aquí, en la tierra. Amén. Primera, filtro. Ese es el primer filtro. Dije, ¿cuántos filtros eran? 4. Vamos al segundo filtro. Segundo filtro, la prueba de la fidelidad. ¿La prueba de qué? De la fidelidad. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y búscate el versículo 21. ¿Qué dice la palabra? Del 21 al 23. Mateo 25 del 21 al 23. Dice la Biblia, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo ¿de qué? De tu Señor. Entonces esta prueba se llama la prueba o el filtro de la fidelidad. Diga conmigo fidelidad. ¿Sabe una cosa? Jesús destaca 2 cosas en estos versículos. Hay 2 cosas que usted va a encontrar en común. Número 1, el Señor se dirige a aquellos que fueron fieles como buenos siervos. Diga conmigo, buenos siervos. ¿Y qué es un buen siervo? Un buen siervo es alguien que sirve a Dios y a su pueblo con la intención correcta. Es lo que vimos en el punto anterior. Es un buen siervo aquel que hace las cosas sin esperar nada a cambio. ¿Cierto? Lo hace todo para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Lo hace para promocionar a Dios y no para autopromocionarse. Ese es un buen siervo. Ahora, segundo concepto que encontramos en este pasaje. Siervo fiel. Es el segundo consejo. ¿Cuál es? Siervo fiel. ¿Quién es un siervo fiel? Un siervo fiel es aquel que hace su trabajo de continuo y sin desmayar. ¿Qué dije? ¿Qué es un siervo fiel? Uno que hace su trabajo de continuo y sin desmayar. Es decir, una persona confiable. Es decir, una persona digna de confianza. Uno que no deja inconclusa la tarea que se le ha encomendado. Es alguien que se le dijo, haz esto y lo terminó. Que empezó con un ministerio y no lo dejó tirado, sino que lo llevó al feliz término. ¿Aló? Entonces, una persona que termina lo que empieza, esa es una persona fiel. Ok, quiero que miren acá, por favor. Dijimos 2 conceptos. ¿Cuáles son los 2 conceptos? Primero,
El Señor llama buen siervo. ¿Quién es buen siervo? Aquel que tiene las intenciones correctas. Pero también dijimos siervo, ¿qué? Fiel. Ahora, vamos a ver. Míreme por favor. ¿Será que hay creyentes dentro de las iglesias que podrán ser siervos buenos, pero que no sean siervos fieles? Porque esto es lo que está diciendo. Hay dos condiciones que tenemos que completar. Porque hay muchos creyentes que en aquel día serán encontrados siervos buenos por haber hecho su servicio con buena intención, pero no serán encontrados fieles porque lo que Dios les dio para hacer no lo terminaron. ¿Aló? O sea, quiere decir que usted puede ser una persona que tiene buen conocimiento bíblico. Quiere decir que usted de pronto te conoce y dice, sí, yo no soy capaz de pecar, yo voy a la iglesia con él, pero cuando se le delega una tarea, usted no la hace. Entonces, ¿qué sea yo? Sea yo que es un buen siervo, pero es un siervo infiel. Y hasta la palabra infiel. Bueno, quiero definir esto, porque es necesario ser fieles para cuando llegue el tribunal de Cristo. ¿Por qué es necesario? Porque esta virtud es la que va a buscar el Señor cuando regrese. Cuando Él regrese, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿la gente estará haciendo lo que yo les puse a hacer o estarán más abrazándose con el mundo? ¿O estarán más haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer? Esa es una pregunta que nos tenemos que formular, hermanos. Es necesario ser fieles. Ahora quiero que mira esta palabra que dice así. La mayor prueba de fidelidad de una persona viene cuando ésta es tentada a abandonar su trabajo antes de tiempo. Yo te pregunto, ¿lo que Dios te ha puesto a hacer, lo estás haciendo? Por mucho tiempo yo he visto aquí en este ministerio personas que han tenido ministerios muy lindos. Hemos tenido gente en la música que de un momento a otro dejaron el ministerio tirado. No quiero servir más, voy a sentarme. Y paulatinamente uno los ve que después ya no volvieron a la iglesia. He visto gente que ha tenido el ministerio de la escuela dominical y de un momento a otro tiraron el ministerio. O sea, pueden ser personas que infieles. Porque esa palabra fidelidad, recuerde que yo le dije a usted que viene de un término griego que llama pistis y tiene que ver con fe. Si estamos hablando de un siervo que tiene fe, pues tiene que ser un siervo que tiene fidelidad. ¿Aló? Que tiene que ser fiel en todo lo que haga. Hay personas que reciben una oportunidad para servir en cualquier área de la iglesia, por ejemplo. Pero cuando viene la presión, porque ¿cuántos saben que en la iglesia muchas veces hay presión? Que hay problemas, que hay desacuerdos, ¿cierto? Cuando se levantan problemas, ¿qué hacen? Esa persona se levanta, deja su posición de servicio y eso lo ve Dios como un acto de infidelidad. Porque el Señor cuando te llama a servir no te está diciendo que nunca vas a tener desacuerdos. Cuando te llama a servir está diciendo, eso te va a servir para probarte a ti mismo si tu carácter es correcto o incorrecto. ¿Aló? ¿Sí? Como el Señor nos cambia un poco la mentalidad. ¿Ven ustedes? Vaya conmigo a 1 Corintios 4:1. Y dice la palabra así. Dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo quieres que la gente te vea a ti? Pablo está diciendo, nosotros queremos que la gente nos vean siempre como servidores de Cristo. Que cuando nos muramos, en la lápida diga, aquí yace un servidor de Cristo. Un servidor fiel. Que cuando usted se muera y yo me muera, porque algún día nos vamos a morir, ¿sí o no? En el obituario, que es cuando hablan acerca de la biografía de la persona en un funeral, digan, oiga, esa persona nos dejó una huella impresionante, estableció un corazón de fe en nosotros, tantas personas conocieron a Cristo a través de esa persona. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Que dejemos huella en esta tierra, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuál es la cualidad de ser fiel? Pues es alguien digno de credibilidad, es alguien verdadero. Y ahora, quiero hablar de la tercera filtro que Dios va a hacer, que tú tienes que hacerte, es la prueba de poder.
¿La prueba de qué? De poder. Vaya a Zacarías 4:6, esta mañana lo leímos. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la prueba de poder es, escuche, cuando tú sirves al Señor, ¿con qué fuerza lo estás haciendo? ¿Con tus fuerzas o con las fuerzas de Dios? ¿Aló? ¿Aló? Marte llamando a la tierra. Biri, biri, biri. Biri, biri, biri. ¿Con qué fuerza estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Con qué fuerza deberías hacerlo? Cuando tú empiezas con un lenguaje de jartera, qué jartera, tengo que ir a la iglesia, qué aburrimiento, ay, hoy ensayo, ay, no, preciso hay partido de fútbol, no, qué jartera, ay, no, qué jartera, qué jartera, qué jartera, qué aburrimiento. Estás diciendo con eso que tu fuente de poder no es la correcta. La fuente de poder tiene que ser la fuente de Dios. Es tu Dios, porque ya tú no debes vivir, el que vive es Cristo en ti. Entonces fíjese que no hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Cuando tú haces las cosas en tus fuerzas, tú estás haciendo las cosas en madera, en heno y en hojarasca. Estás hablando de tu propio poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor en el tribunal de Cristo pase tus obras por el fuego, ¿qué pasa? Se va a quemar y no va a quedar nada. Cuarto y último filtro. Cuarto y último filtro. La prueba del talento o el don. La prueba del talento o el ¿qué? El don. Vete otra vez por favor a Mateo 25. ¿Qué dice el Señor allá? Mateo 25:14. ¿Qué dice? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea, la pregunta que Jesús hace en este momento es, ¿cierto? Y que nos hará cuando estemos delante de Él es, ¿qué hiciste tú con el talento o el don que yo te di? El Señor va a preguntar, ¿qué hiciste tú con el talento o el don que yo te di? Y a cada uno de nosotros nos fueron dados dones y talentos, y cada uno es responsable por multiplicar. Fíjense que la primera razón que tenía esa persona para recibir talento era que el talento se puede multiplicar. ¿Se acuerdan que el que le dio 5, ¿cuánto multiplicó? Hizo otros 5. Al que le dio 2, ¿cuántos hizo? Otros 2, pero al que le dio 1, lo escondió. O sea, él no lo perdió, pero lo devolvió igual como se lo entregaron. O sea, quiere decir para Dios que si tú devuelves lo que Dios te dio tal cual como te lo entregó, eres un siervo infiel. Padre Celestial, aquí estoy pegando duro, sacando callos y toda esa cuestión. Yo mismo me estoy confrontando con esta palabra, amados. No crea que esto es darle palo por darle palo a usted. Estoy confrontándome a mí mismo. Yo veo aquí talentos tremendos en cada uno de ustedes, hermanos. Ustedes saben muchas cosas que yo no sé, que si ustedes las pusieron, eso Dios los puso para usted, para que les sirva al pueblo, para que muchos crean en Cristo a través de ese talento que Dios les dio a ustedes, pero ustedes no sé por qué lo ocultan. Y vean qué tremendo, porque a cada uno fue dado sus talentos, ¿cierto? Y entonces, lo primero que tú tienes que saber es que Dios te va a hacer responsable, primero, de multiplicar el talento. Segundo, Dios quiere que tú aprendas a reproducirlo. Y tercero, que lo uses en lo que Dios te ha confiado. Ahora, pregunto yo en aquel día, ¿qué contestarás tú al Señor? Y yo te iba a decir, muchos saldrán avergonzados, porque tendrán que agachar su cabeza y decir, Señor, si es verdad, tú me diste un talento, me diste un tiempo, me diste una iglesia, me diste un ministerio, y yo no te respondí como tú esperabas. ¿Y cuál es la razón principal por la cual las personas no hacen algo con ese don? Y la primera, hay 2 razones principales. La primera razón por la cual la gente no ejercita su don es por físico temor, física pena. Yo le dije a usted en una ocasión que la pena es un sinónimo de orgullo.
¿A cuánto les da pena hacer cosas? Levanten la mano. Usted es un orgulloso, perdóneme. No lo estoy haciendo vergüenza, pero usted es un orgulloso. Pastor, no me diga eso, ¿sí? ¿A quién quiere impresionar? ¿Por qué le da pena? ¿Con quién quiere quedar bien usted? Con la gente, ¿cierto? Pero no quiere quedar bien con Dios. Le da pena. Y si le ponen ustedes a hacer una tarea en la iglesia, no, es que me da pena, no. Lo que lo ponen a hacer, no, no me ponga a mí, pastor. Eso es puro orgullo. Y el Señor dice en la Biblia que al soberbio lo ve de lejos. ¿Y por qué? Mucha pena. Porque usted está dependiendo de su poder, no del poder de Dios. Si usted se vaciara y dejara que Dios fluyera a través de usted, eso sería otro cuento. Pero fíjense qué tremendo, mi amado hermano. Entonces la pena es la primera cosa. Vea Mateo 25, 24, otra vez. Vamos a leer hasta el 29. Fíjense cuál fue la razón por la cual este hombre no multiplicó su talento. Mateo 25, 24. ¿Qué dice la Biblia? Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Tuve qué? Miedo, y fue y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, o sea, perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Y al siervo inútil qué? Es una palabra dura, ¿cierto? Echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero note, aunque no perdemos la salvación, sí perderemos comunión, una experiencia bonita que vamos a tener con el Señor. Entonces, qué tremendo, amado hermano. La segunda razón por la cual la gente no hace lo que tiene que hacer con su don es por el deseo de estar siendo recompensado. Entonces, él dice, yo hago cosas, pero yo espero que me tengan en cuenta. Hago esto porque me lo merezco. ¿Sabe? En la Biblia hay un ejemplo típico de una persona que tenía un don, que tenía un talento de administrar. Era un hombre que sabía administrar, pero resulta que se le dio el talento y el don, y esta persona pensó que el maestro era injusto con él, y entonces tenía que cobrar por derecha lo que el maestro supuestamente no le da. ¿Sabe quién era ¿Sabe quién es ese personaje? Judas. Judas fue ese personaje, mi amado hermano, y lo que está evidenciando Judas es un problema de carácter. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo vino, por ejemplo, le vendió la idea a Judas de que Jesús no lo tenía en cuenta y por eso él sacaba de la bolsa, ¿cierto? Hay dichos, por ejemplo, yo escucho muchas veces cuando dicen por ahí, es que el pastor, ese pastor no me gusta como predica, ese pastor ya no me llama, ese pastor ya no me tiene en cuenta, ese pastor es injusto. Es la misma mentalidad de Judas. Y entonces esa persona resulta desarrollando una mentalidad donde dice, es que me merezco hacer esto. Mire, yo hice aquí estas almojábanas, así que cogí una muy grande para mí porque yo me lo merezco. Entonces, fíjese, eso es importante, que juzguemos nuestras intenciones, que juzguemos lo que estamos haciendo para el Señor. Hermanos, ustedes van a recibir recompensa de parte de Dios. Y un siervo fiel hace las cosas para Dios, no esperando nada a cambio. Vuelvo otra vez, por favor, a Colosenses capítulo 3. Abra la Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 3, 23, que dice, y termino con esto, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos quieren ser premiados directamente por el Señor? Y esto me hace acordar tanto cuando Jesús terminó su sermón del monte en Mateo capítulo 7, y la gente se asombró mucho de la doctrina de Cristo, porque decía la gente que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos y los religiosos de la época. ¿Y cuál era el problema de los religiosos de la época de Cristo? Que ellos oraban bonito. Escuche, ¿oraban qué? Bonito.
Tenían una cosa que se llama aquí una filacteria, que era como una cajita de cuero, la cual contenía algunos pasajes bíblicos, se la amarraban a la cabeza como un símbolo de que la palabra tiene que estar en la mente, pero también se la amarraban aquí en el antebrazo. Y entonces ellos creían que entre más grande la cajita, más santos eran. Y entonces causaban mucho impacto en la gente que los veía, porque decía, uy, este hombre es muy espiritual, tiene una filacteria muy grande. Pero también ellos eran de los que levantaban manos en las plazas públicas y oraban a voz en cuello para que la gente los escuchara. Y entonces decía, ellos buscan reconocimiento de la gente, decía Jesús, pero ya tienen su recompensa, pero de Dios no van a recibir nada. ¿Por qué tú sirves al Señor? Yo te pregunto, y si tienes la oportunidad de servirle, ¿con qué intención lo vas a hacer? ¿Ah? ¿Con qué lo haces, hermano? Ahora, los que no han servido, ¿por qué no sirves? Tú estás en la categoría de aquel siervo que recibió un talento y lo tienes ahí dormido. ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no lo has hecho aún? ¿Acaso crees tú que vas a vivir 100 años? ¿Y qué tal que mañana el Señor te llame a su presencia? ¿Con qué cara le vas a presentar al Señor? ¿Y con qué gusto lo haces? Es un tiempo de reflexión. Inclinen su rostro.